Este podcast no se hace responsable por las decisiones que puedan derivarse del contenido aquí compartido. Su propósito es únicamente informativo y no constituye asesoramiento profesional ni comercial. ¿Cuántas veces sentiste que el problema no es la estrategia, sino cómo tu cerebro reacciona frente al mercado? El trading exige procesar información, gestionar estímulos intensos y tomar decisiones bajo presión constante. Pero no todos los cerebros funcionan igual, y eso casi nunca se habla. En este episodio vamos a poner sobre la mesa la neurodivergencia en el trading, cómo impacta en la forma de operar, por qué puede generar fricción en modelos tradicionales y cómo bien comprendida puede transformarse en una ventaja real dentro de los mercados. Hola, soy Anthony Fernández y te doy la bienvenida a Disciplina Financiera, el podcast donde hablamos de trading y e-commerce con los expertos que están marcando el camino. Hoy tengo el privilegio de conversar con Claudia Campos, psicóloga especializada en trading e inversiones, trader y fundadora de Tradea tu Mente, la comunidad de psicotrading que acompaña a traders que buscan comprender su funcionamiento neurológico y dejar atrás el autosabotaje operativo. Con ella vamos a abordar un tema poco explorado en la industria: cómo la neurodivergencia influye en la toma de decisiones, la gestión emocional y la sostenibilidad dentro del trading. Prepárate, porque este episodio propone una mirada más honesta, más inclusiva y mucho más alineada con la realidad de quienes operan los mercados día a día. Bueno, Claudia, un placer tenerte aquí y quiero que nos comentes un poco de tu biografía. Sé que eres psicóloga en la parte de economía. Quiero que nos comentes un poco cómo es esto. Y también trader. Primero, darte las gracias de tenerte en este espacio y cuéntanos un poco, Claudia, de tus dos profesiones y cómo llegaste allí. Vale, primero de todo, muchísimas gracias por tenerme en este espacio y para invitarme, porque para mí es un placer poder siempre hablar de algo que no es tan común como es psicología, trading. Siempre es la misma pregunta, ¿no? ¿De dónde sale esta unión? Así que primero creo que nos tenemos que remontar a cuando yo empecé a estudiar psicología. Yo siempre digo lo mismo, siempre soy psicóloga antes que trader. ¿Por qué? Porque el trading se cruzó en mi camino cuando yo estaba estudiando psicología. No tenía muy claro el estar en una oficina con pacientes, pero seguí con la carrera hacia adelante, pero el trading lo quería usar como esa vía de escape que todos tenemos, ¿no? Es decir, queremos tener más libertad, más tiempo. Sin embargo, en ese proceso, que de esto ya hace como 5 años, más o menos, te encuentras con ciertos problemas psicológicos que creo que todos los oyentes tendrán si son traders o hemos tenido incluso tú mismo, Anthony. Entonces, ahí pensé, ostras, hay algo que no está bien. Buscas en redes, no encuentras nada. Digo, pues en la carrera tendrá que haber algo, porque esto es de la cabeza. Entonces empecé a investigar, y sí que hubo conceptos que pude aplicar ahí. Entonces, bueno, a la larga empecé a divulgar un poquito en redes, porque digo, pues si hay alguien que pueda hacerlo, pues también lo haré yo misma, porque siempre he sido un poquito accionadora en esa parte. Entonces empecé a divulgar, empecé mi camino también como trader. Sin embargo, el de trader se quedó un poco en segundo plano, porque la psicología empezó a tomar mucho poder en el tema de lo que es comportamiento económico, porque estamos hablando de cómo los traders reaccionan ante el mercado, ante los movimientos de la economía. Entonces también tuve que estudiar por esa parte. Entonces, a lo largo de estos 5 años hemos ido construyendo pues toda esa trayectoria hasta lo que es a día de hoy, que es mi profesión central. Sin embargo, el trading no quedó atrás, también sigo haciendo trading, pero no con la misma recurrencia. Realmente lo que me acabó dando libertad es la unión de ambas vocaciones, porque el trading siempre me gustó mucho, pero la psicología también vi que era mi punto fuerte y que realmente la disfrutaba. Y encontré pues esa unión. Entonces ahí ya se quedó, me he quedado ahí, pero siempre ahora mismo desde psicóloga, porque es desde donde yo tengo el punto fuerte, por decirlo así. No soy tan buena trader como psicóloga, por decirlo de alguna manera. A mí se me da bien enseñar, que puede ir de bien porque se me da bien leer a la gente. Mira, buenísimo, Claudia. Y bueno, el tema de hoy que enfoca ambos, que es el trading y la psicología, y desde la parte de la neurodivergencia. ¿Qué has visto, por lo menos, que puede ser un cambio en un trader que sea neurotípico, que es una persona que no tiene, por decir, algún cambio neurológico, y una persona
que no es neurotípica, que es neurodivergente? Creo que aquí el punto en cuestión es empezar a matizar por cada trader reacciona de una manera diferente y ya de por sí las personas no estamos hechos para el mercado. Partiendo de esa base, sí que es cierto que las personas neurotípicas o las personas neurodivergentes tienen algunas diferencias sobre todo a nivel de percepción, a nivel de acción, a nivel de decisión por el procesamiento de la información. Entonces, puede ser que ciertas capacidades que se requieren para ser trader, como por ejemplo un tema de atención, un tema de focus, un tema de acción, en personas neurodivergentes a veces esté más pronunciado, porque tienen a veces más facilidad, podemos sacar muchas ventajas de ahí. Otras personas quizás que son neurotípicas, la gran mayoría, pues probablemente, tienen una base. Entonces yo siempre digo que depende del rango en el cual estés, en base a las capacidades para ser trader, tendremos una base más buena o una base no tan buena. Obviamente, en las personas que son neurodivergentes es un punto más común, porque hay puntos de trading, como por ejemplo la atención, que para mí es el más importante, atención-percepción, que ahí es donde se centraliza más la diferencia, porque una persona neurotípica tendrá un rango de atención y muy probablemente una neurodivergente en la mayoría de los casos lo tiene más elevado. Sí que es más corto a veces, pero es mucho más focalizado. Entonces, no estamos hablando quizás de unas diferencias muy grandes, pero sí en ciertos puntos de capacidades para ser trader y tener resultados, en personas neurodivergentes es mucho más pronunciado que en personas neurotípicas. Sin embargo, el abordaje siempre será en base a tales diferencias. No podemos abordar a ninguna persona por igual y eso que tiene que quedar muy claro. Excelente, Claudia. Y una consulta, porque hay muchos que nos escuchan y no saben la diferencia de un neurotípico y una persona neurodivergente, a pesar que ahorita ya es un tema que se habla muchísimo. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos, llamémoslo de personalidad o de persona? Para mí la gran diferencia, sobre todo a nivel de procesamiento de información, de emociones, de un rango. Es decir, quizás una persona neurotípica o lo que podemos clasificar como un rango o un umbral habitual es una persona que puede seguir una secuencia de acciones de una manera como más estable, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Es decir, tiene un procesamiento mucho más fácil, entre comillas, y que quiero que quede muy claro porque es un tema delicado. A la hora hay mucha gente que incluso se autodiagnostica. No estamos aquí para autodiagnosticarnos, sino para entender un poco las diferencias. Entonces, para una persona o un cerebro neurodivergente tiene ciertos puntos como pueden ser sensibilidad emocional, dificultad para seguir ciertas reglas, creatividad o reactividad, es decir, ciertos aspectos de la percepción emocional o de nuestro campo y ambiente que hace que en vez de ser más estable, haya ciertos puntos de sensibilidad o de acción. Para que nos entendamos todos, una persona neurotípica seguramente puede seguir y relacionarse con el ambiente de una manera más sencilla que una persona que quizás es neurodivergente, pues ya sea por relación con personas, con relación con el mercado, con ciertos estímulos. Entonces, estamos hablando de rangos de sensibilidad, ya sea a nivel emocional o acorde al tipo de neurodivergente que tú puedas ser, que aquí también entran pues los diferentes tipos. Estamos hablando de un Asperger, de un TDAH, de un autismo, es decir, cada uno tendrá sus propias especificaciones. Entonces, cada uno tiene sus especialidades también, cosa que los neurotípicos los englobaríamos un poco todos en el mismo saco. Entonces, sí que el abordaje aquí también es importante, ¿no?, tenerlo en cuenta. Sí, y Claudia, a ver, por lo menos te confieso que una de las cosas que me gustó este tema es porque yo tengo neurodivergencia, tengo lo que llamaban antes Asperger, que ahorita ya sé que es el TEA o TEA tipo 1. También tengo TDAH y esto ha hecho que mi sensibilidad sea muy distinta en todos los aspectos, ¿verdad? ¿En qué caso? Por lo menos el TDAH hace que no me enfoque por mucho tiempo y yo comencé siendo scalper, después pasé a day trading y me tomó muchísimo tiempo conseguir la rentabilidad, que para mí es la línea esta que va desde cero, de no perder dinero, o por lo menos allí. Para llegar a esa línea me tomó 6 años y no sé si tuvo que ver esto o no. Bueno, también te confieso que sí tengo algunos beneficios, por lo menos que tengo el Asperger con las altas capacidades y soy una persona
tiene un amor por el conocimiento, o sea, yo me he leído todos los libros que puedan imaginar de trading, y es algo que no es típico, o sea, por eso pienso que se dice que no es, que es una persona atípica. Si yo fuese una persona neurodivergente, hay una probabilidad de que yo hubiese hecho más rápido esto, ¿o crees que no tiene nada que ver? Yo creo que sí que tiene que ver, pero no precisamente en el hecho de si eres neurodivergente o neurotípico, sino de si eres consciente de ello o no. Me explico, me he encontrado casos en los cuales ellos, no, los traders, no eran conscientes de que tenían una neurodivergencia, porque no ha sido diagnosticada o porque simplemente es como tengo como una extraña capacidad, pero no sé muy bien qué es. Me cuesta como, a veces me desconcentro mucho o hay ciertos estímulos que me cuesta de procesar, pero es como que lo mantienen ahí. Entonces, hay muchas personas que no están correctamente diagnosticadas o no tienen noción de ello, lo cual cuando empiezan en el trading se pueden encontrar con también ciertas dificultades o ciertas ventajas, como puede ser una hiperfijación. Me encanta el gráfico, puede pasar 12 horas seguidas sin cansarme y estar ahí y me encanta lo que hago. Sin embargo, a la hora de focalizarme en una operación, me es imposible de mantener. Entonces, son como pequeños detalles que si no tenemos noción de ello, es como difícil de congeniar y tú vas jugando un poco con lo que tienes y ahí llega una época de estancamiento. Todos hemos pasado, todos los que hemos tenido un proceso de trading, llega un momento en el cual tengo mucho conocimiento, sé qué hacer, entonces ya tengo que lidiar con mi mente, sobre todo a la hora de las decisiones, de los timings, de cuánto tiempo pasa en el gráfico, cómo llego a los resultados. Recordemos que el mercado no está hecho para nosotros. Entonces, para una persona que no tiene noción de que es neurodivergente, tendrá más dificultades porque no sabrá regularse bien, probablemente. Jugará un poco con sus límites que tiene de conciencia, pero no sabrá dónde está la regulación exacta. Jugará con lo que tiene. Ahora bien, una persona con más recursos, un diagnóstico de neurodivergencia, sea cual sea el tipo, también se aplica para los neurotípicos. Es decir, estamos hablando de conocernos mejor o tener ya una respuesta establecida. Cuando yo tengo una respuesta y un diagnóstico, tengo herramientas para poderme regular, cosa que quizás un no diagnosticado tendrá muchísimas más dificultades. Entonces, para mí es una cuestión no de si eres neurodivergente o no, sino del conocimiento que tienes de ti mismo y de lo que tienes para poder luego explorar todos los límites, porque sabemos que al final lo que nos da la rentabilidad o el salto final es la capacidad de regularme entre mi estrategia, mi gestión del riesgo y yo para alcanzar un ritmo sostenible que me permite retirar con todo lo que eso involucra, ¿no? Desapego, estar pendiente, una estrategia que se adapta a mí, si pasa una hora es una hora, etcétera. Entonces, quien no tiene noción de ello será muy difícil. Lo aprenderá con el tiempo, puede ser, pero un diagnóstico te facilita mucho el resultado. Y también si pides un abordaje. Claudia, sé que me comentabas que tu tipo de psicología, no, tú no haces diagnóstico, tú lo que haces es ya acompañar al trader cuando ya tiene por lo menos esto, no necesariamente simplemente por el tópico de hoy que es la neurodivergencia, pero también ocurre, por ejemplo, que el neurodivergente, por tener algunas sensibilidades, por lo menos yo cuando pasé un tiempo de pérdidas que fueron un poco grandes, ¿verdad? Me dio lo que se llama un estrés postraumático, ¿verdad? Y me costó muchísimo más por el tipo de personalidad, por el tipo de personalidad que yo tengo. Me costó salir de allí y sacar ese miedo. Sin embargo, por mi misma neurodivergencia, soy una persona que soy muy persistente. O sea, yo estoy ahí, puedo durar 6, 7 años, así dure 20 años, yo voy a seguir ahí hasta que lo logre. Que eso es parte de positiva que yo veo de mi personalidad. Pero en este caso, tú sí acompañas a un trader que tenga un estrés postraumático y no lo sepa. ¿Cómo puede saber una persona que tiene un estrés postraumático y no sabe si está pasando por esto? Es importante aquí matizar que a pesar de que yo no haga diagnosis, sí que dispongo de conocimientos para que me salten las alarmas. Entonces, antes de cualquier proceso o de que se inicie cualquier proceso con un trader, yo necesito saber un poco el contexto del cual parte, su personalidad, sus problemas y luego pasamos por una sesión inicial de cualificación. En esa sesión es donde se explora pues todo el contexto del trader, desde cómo se mueve, cómo habla, cuál es el problema inicial, el por qué,
consideramos, sea el momento en el cual sea que nosotros iniciamos un proceso o avanza y yo detectara con las capacidades de psicología de las cuales dispongo a nivel de conocimiento que hay algo que no podría estar bien o que podría estar dificultando el proceso y que realmente no es una dificultad habitual, ya sea un miedo, ya sea una cuestión atencional, sino que estamos hablando de algo más complejo. Entonces, mi trabajo siempre es derivar. Es decir, te lo digo, le digo al trader con toda la educación del mundo, creo y considero que tenemos algo más entre manos de las cuales yo no puedo encargarme porque no hago diagnosis. Por ende, te recomendaría o te recomiendo un especialista para que podamos verificar 100% de que también tenemos un punto ahí. Derivar a un especialista es primordial dentro del código de psicólogos porque si no, sería muy irresponsable de mi parte partir de un abordaje sin una información correcta. Si yo tengo una sospecha, siempre es recomendable derivar a esa persona a un especialista clínico, en este caso, para que le pueda confirmar, por ejemplo, como es en tu caso, que partimos de un estrés postraumático. Con ese diagnóstico sí que luego podría volver, siempre y cuando se solape con el tratamiento que pueda recibir o con el abordaje psicológico que pueda recibir esa persona a nivel clínico para seguir con el proceso de trading. Y yo con la información clínica puedo entonces tomar ciertas medidas especiales. Ciertas medidas especiales son, por ejemplo, más a nivel de tiempos, más a nivel de un trading más pausado. Quizás depende también del abordaje que reciba, ¿no? La persona, es decir, cada trader, repito, es diferente. Entonces, una receta única para cada uno, pero obviamente será más diferente aún, con más especificaciones para una persona que ha recibido ese diagnóstico. Pero de mi parte, si yo detecto o noto que hay algo que no está bien o que realmente es que nos está costando mucho y no tiene nada que ver con la típica incomodidad para hacer una acción dentro del gráfico, sería forzar demasiado. Nos ahorramos ese trago, se deriva a la persona y es muchísimo mejor para todos. Entiendo, Claudia. Y por lo menos, yo por lo menos tengo mi terapeuta, pero ya clínica totalmente. Y Sí. yo llego, mira, te llego a ti, Claudia, tengo esta neurodivergencia y tengo un estrés postraumático, ¿verdad? Por X pérdida que tuve. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Sería ya como una terapia? ¿Sería como una asesoría? ¿Cómo es ese acompañamiento que hace este tipo de psicología? Me parece muy interesante porque no es lo típico que nos esperamos realmente. Yo no me catalogo como yo no soy repito, una terapeuta clínica, entonces yo no te voy a hacer terapia como tal, ¿de acuerdo? Mi trabajo empieza por coger lo que determinamos que un trader necesita. Un trader no trabaja sin una estrategia ni una gestión del riesgo, en este caso. Es importante saber, pues partir de que, como hemos dicho, el mercado no acompaña a nuestra cabeza. Entonces, ¿qué nos facilita lidiar con el problema central de todo trader, que es la incertidumbre, los movimientos del mercado, los patrones poco predecibles, que permite que nosotros podamos decidir bien, más allá de también nuestro contexto externo, nuestras decisiones y las herramientas que acompañan a esas decisiones, que es donde nosotros tenemos que focalizar la atención. Focalizamos mucho hacia afuera en lo que sucede, el objetivo, sin embargo, tenemos que entrar hacia adentro y trabajar unas buenas herramientas y una buena gestión del riesgo. ¿Cuál es el problema central que nos encontramos en este sector? Que la mayoría de estrategias no es que sean malas, pero el mentor te la enseña de manera rasa. Pero tú como trader con una neurodivergencia o siendo neurotípico, probablemente no se adapte a ti. ¿Por qué? Porque el mentor es X y tú eres Y. Entonces tendrás que aprender a adaptarla. A mí me vienen traders con ciertos bloqueos porque han podido avanzar a lo largo del tiempo, pero llega un punto muerto en el cual ya nos encontramos con el bloqueo central. Mi trabajo está primero analizar cuál es la situación, herramientas sólidas, gestión del riesgo sólida, es decir, cuál es tu ecosistema. Y luego, por qué ese ecosistema no se mantiene. A través de unas preguntas, a través de una sesión, determinamos que una falla es una o la otra. Entonces, trabajamos las dos dimensiones a la vez. Trabajamos tu parte externa para conocerte, para saber dónde viene el bloqueo, cuál es la especificación, a qué entraría me traes tú el abordaje, por ejemplo, del estrés postraumático para yo tener noción de ello, toda información que yo pueda necesitar para entender por qué no te está yendo bien el trading o tu sistema. Y una vez tengo eso, y una vez tengo también la estrategia validada, estructurada, yo no trabajo con traders que no tienen una estrategia, por ejemplo.
necesito que me vengan con algo de base. Edificamos todo el sistema de medida, medición de datos, analizamos cómo las emociones se transforman en datos, es decir, podemos saber a través de métricas cómo un patrón se refleja constantemente de la misma manera. Ahí también podemos ser conscientes de cuándo ha tenido un brote, por ejemplo, o de cuándo ha pasado una situación complicada. Entonces, todo el ecosistema se trabaja a través de seguimiento semanal, de una auditoría de cuenta, porque tenemos que ver cómo el trader reacciona al gráfico de una manera X o Y también, y a partir de ahí, simultáneamente con sesiones 1 a 1, se trabaja toda la parte externa, que es decir, nuestra cabeza, para que tus decisiones se establezcan, creando al final, depende de cada uno cuánto tarda, una receta, que yo le llamo, la receta más importante de cocina, que realmente es una estrategia psicológica con datos, indicaciones y una manera de operar. Aquí ya entra la capacidad o la conciencia del trader para aplicarla. Yo no prometo resultados, yo te diré, mira, Anthony, esto es lo que te funciona, lo que hemos comprobado que funciona, tu rendimiento ha mejorado o no, por eso esa medida. Vamos jugando con las cosas que encontramos por el camino a nivel de estabilidad y de cosas que a veces no están de nuestra mano. Y te doy finalmente ese informe que contiene toda la información de cómo tú deberías adaptar tu trading para que a la larga puedas tener resultados con las herramientas necesarias. Luego está de la mano del trader aplicarlo o no. Sin embargo, ya sabrás muy bien por qué no tenía resultados, cuál es la especificación, por qué, o sea, cómo puedes obtenerlos y de qué manera con ciertas métricas que lo apoyan. Recursos. Básicamente se solapan dos sistemas, se entiende lo que es ser trader, siendo las emociones más que naturales, siendo una divergencia que está ahí y que no la podemos eliminar. Entonces, no es que tengamos que tachar a la persona de, no, tú ya no puedes ser trader, no, tenemos que trabajarla diferente, como cada uno. Todos trabajan diferente. Por ende, si tienes tu receta adaptada a ti y personalizada, todo cambia. ¿Por qué? Porque ya tienes el camino para seguir. Ujú, sí, te entiendo perfectamente, Claudia. Y hay algunas maneras, por lo menos sabiendo que no vas, nadie se debe autodiagnosticar, ¿verdad? Pero hay algunas maneras o algunos puntos clave de aquellos que nos estén escuchando y digan, mira, yo creo esto de neurodivergencia lo vengo viendo, lo vengo escuchando y me siento dentro de ese espectro. Hay algunas cosas que pueden saber estas personas y tocar la alarma y decir, mira, sí me gusta el trading, me siento un poco neurodivergente y quiero buscar a una persona que me pueda diagnosticar y así a lo mejor mejore mi trading y de hecho mi calidad de vida. ¿Hay algunas cosas que tú puedas decir que prendan esas alarmas? Sí, sí que es cierto que hay como ciertos aspectos que realmente se ha hablado mucho en redes sociales y está bastante extendido, pero es importante para todos nuestros oyentes que no es que las cumplas todas y seas neurodivergente, tienes que acudir a un profesional para que te puedan medir adecuadamente. Una cosa es la noción y como yo me siento que eso es sumamente importante y es lo que salta la alarma. Sin embargo, la decisión final o el punto final de la hipótesis no llega hasta que yo tengo el diagnóstico encima de la mesa. Entonces, no es lo mismo que te hayan diagnosticado, por ejemplo, de TDAH a decir, creo que soy TDAH. Es muy diferente. Entonces, ¿qué sospechas podemos tener como mínimo a nivel de trading de lo que podría ser una persona neurodivergente? El ejemplo que he puesto antes, por ejemplo, es uno de ellos. Es decir, personas que tienen un hiperfoco en estudiar algo o una pasión muy pronunciada, ¿no? Por ejemplo, tú en tu caso me has dicho pues el tema de leer libros, de informarte, de absorber información, mucha más capacidad que quizás una persona neurotípica, que se leería un libro y le dura cierto tiempo, pero no estamos hablando de una hiperfijación muy grande, en el cual pueden estar 10 horas, 12 horas, 12 horas sentados en el gráfico sin comer, sin ir al baño, estando ahí. Pero quizás a nivel atencional puede ser que tenga dificultad para seguir ciertas reglas y que a nivel corto, cuando se trata de no estar estudiando trading, sino de accionar, se saltan mucho sus reglas porque no pueden mantener cierta atención delante del gráfico. Ahí le podamos sumar un estilo equivocado de trading. Quizás es de day trader y no está pudiendo mantener la atención y deberíamos cambiar a un scalping. Quizás también no mantienen bien los estímulos, es decir, todos los movimientos del mercado puede ser que también te puedas sobreestimular, es decir, colapsar, Ujú. bloquear, de no saber decidir. También puede ser que tengan mucha facilidad a la hora de idear ciertas estrategias,
porque tienen mucha creatividad. Hay algunos neurodivergentes que tienen una creatividad muy alta, lo cual permite que a la hora de hacer backtesting tengan mucha facilidad para crear nuevas estrategias, nuevas opciones. Eso también viene del hiperfoco. Problemas de gestión de tiempo, quizás otra vez a nivel de atención. No todo el rato es percepción, atención, timings, reglas, estímulos. Es decir, o es mucho o es muy poco. O no me sé gestionar muy bien el tiempo. Por ejemplo, soy indisciplinado ya, pero es que a veces no es que seas indisciplinado, es que tenemos mucha información diferente que te está impidiendo procesarla bien, porque tu atención es corta, porque no sostienes bien muchos movimientos. Entonces yo me fijaría sobre todo si alguien tiene una sospecha en tiempo que tolera en el gráfico, que sea siempre igual. No me vale que sea un día y ya está, porque puede haber un factor externo que nos aprieta. Es decir, tiene que ser algo muy recurrente. También horas de estudio, a veces también se aplica fuera de los gráficos en otros ambientes a lo largo de nuestra vida. Es decir, no es una cuestión solo del gráfico, sino que yo incluso tienes que matizarlo con otras áreas de tu vida desde tu crecimiento, porque todo se va potenciando, pero no hemos llegado al gráfico. Entonces, yo sobre todo hablaría de hiperfoco, sensibilidad emocional, falta de atención, es decir, a la hora de decidir qué tengo que hacer y qué no, o gestión de tiempo, procrastinación, impulsividad, cómo reaccionan, reacciones fuertes a veces de la nada también podría ser. Pero repito, es muy variable. Cada uno es muy diferente. Entonces hay puntos comunes como sueltos, pero nunca llega hasta el final, hasta que no llegamos al especialista y con el test adecuado y el abordaje adecuado recibimos la respuesta. Así es. Claudia, hay una cuestión que veo muchísimo. eh, a mi parecer es algo que las personas con la neurodivergencia del TDAH, que son hiperactivas, ¿verdad? Creen que por ser hiperactivas sirven para el scalping, porque me pasó y he visto personas con TDAH, conozco, ahorita pienso que es una de las neurodivergencias que más se ven, a mi parecer, y creen que, mira, soy hiperactivo, scalping es lo mío. Y de hecho es todo lo contrario porque no puedes mantener la atención por un cierto tiempo, que fue lo que me pasó a mí. O sea, yo soy hiperactivo para algunas cosas, pero para mantenerme ahí viendo el gráfico no sirvo para nada. No sé si has tenido eh, clientes que hayan tenido alguna neurodivergencia, que nos puedas comentar anónimamente algunas cosas que hayas visto en ellos y que puedan servirle a personas que estén escuchando y tengan alguna de estas neurodivergencias. Sí, sí que he tenido algún caso, no es lo habitual, ¿de acuerdo? Pero sí que ha habido algunos casos donde sí que me he encontrado sobre todo con TDAH. Estoy de acuerdo en que a día de hoy es la más extendida. Entonces, el punto en cuestión es precisamente el que te pasó a ti y es que siempre tirarán para un estilo de trading mucho más movido. Sin embargo, no cuentan con la variable inicial importante, es el tiempo. Es decir, cuánto tiempo puedo aguantar en el gráfico, porque lo que condiciona las decisiones no es cómo de activo soy, porque eso es a nivel de procesamiento, sino cuánta atención focalizada y sostenida puedo mantener en el tiempo. Y ese es para mí el punto crucial. Cuando abordamos a una persona con TDAH, por ejemplo, es donde nos centramos. No nos podemos centrar en cuántas acciones podrá hacer en el tiempo. Todo lo contrario, cuánto tiempo aguantas en el gráfico. Aguanto 10 minutos, 15, una hora, porque entonces determinará cuánto tiempo tienes que estar expuesto al gráfico. Porque si pasa el umbral, que es lo que pasa muchas veces, pensando que yo soy muy rápido de procesamiento, lo que pasa es que pierdo la atención, pierdo el detalle, porque en el scalping es crucial, lo cual hace que te abrumes y te bloquees y tires ya por una reacción impulsiva, que es lo que hace la hiperactividad. Te hace reaccionar impulsivamente pasado ese umbral, donde yo ya no estoy pensando con detalle, sino ya estoy un poco en modo alarma, ¿no? De tengo como que descargar esa carga energética que tengo, que es mucha. Entonces, es contradictorio. Realmente podríamos buscar un estilo más calmado, sin embargo, con un número de operaciones más altas, quizás, o con un análisis un poco más ágil. Aquí hay muchas medidas a la hora de hacerlo, pero tenemos que tener en cuenta que personas con TDAH, el enfoque a veces es erróneo. Es decir, no es cuántas acciones podré hacer, es decir, muchas operaciones, sino
cuántas acciones podré hacer en un margen de tiempo donde mi calidad sea buena. Que esa es un poco lo que se mide. Es decir, yo en un caso así, que no he podido aplicar la metodología que he creado recientemente aún con alguien con TDAH, pues básicamente podría medir cuánto tiempo toma las decisiones y en qué calidad se mantiene a lo largo del tiempo, pues, por ejemplo, en una semana. Ahí podríamos detectar un patrón y ver que hay una asimetría. Toma muchas acciones en muy poco tiempo, vale, pues hay un problema porque los resultados entonces son operativa total. No tiene un plan acorde. Normalmente cuando hablamos de disciplina nos ponemos normas como muy estrictas, como muy perfectas. Sin embargo, si no está bien colocado todo, habrá la asimetría y no se estará siguiendo. Por ende, también habrá más alarma y más urgencia. Entonces, es una cuestión para mí de una persona, ya amplío, ¿no? A una persona neurodivergente, es decir, preguntas adecuadas en el momento adecuado, es decir, dónde se está centralizando la acción, la atención y el tiempo. Cuando tenemos eso, entonces la receta cuadra y podemos adaptar el sistema hasta colocarlo a la pieza correcta, porque estamos intentando colocar un triángulo en un cuadrado y no funciona. Sí, totalmente, te entiendo perfectamente y veo que sí, este tipo de psicología que tú aplicas se parece un poco, yo por lo menos soy coach y usa el método socrático de preguntas para ver, claro, que aquí siempre el que llega en el coaching a, a la respuesta es la misma persona, el coach lo que hace es acompañarlo, pero tú sí le das como que algunas cosas que hacer, ¿no? Tú sí le das como algunos consejos, correcto. Le das a entender el tipo de personalidad y lo que se ajusta a esa personalidad, ¿correcto? Correcto, es decir, aquí hay una mezcla de recursos, porque estamos tratando la mente y estamos tratando la estrategia, en este caso, que sigue la persona. Es la estrategia de gestión, no es la estrategia en sí que nosotros superamos y ya está. Eso es solo conocimiento. Luego viene toda la aplicación, lo que engloba esa estrategia, porque al final es lo que nos permite que nuestro dinero no se queme y yo pueda decidir correctamente. Si la mente del trader, por lo que sea, tiene algún punto de bloqueo, tiene que ser consciente de ese bloqueo, que la sensación de sé que hay algo realmente sea una certeza. Eso da comprensión. Por ende, se usan métodos de psicología, como puede ser el método socrático, ¿no? Que nos lleva a ciertas preguntas para que la persona llegue a la respuesta final. Eso ayuda también a como reprogramar un poco el cerebro para comprender. Pero una vez comprendo, se aplican otras medidas facilitadoras para poder llegar al punto de equilibrio en el cual la persona puede decidir correctamente, sabiendo que el bloqueo aún está presente porque requiere de tiempo hasta que deja de tener el peso que tiene, o en el caso de una persona neurodivergente, como de poder regular un poco con una medida facilitadora un hiperfoco, por ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces, como encontrar el punto medio y luego poderlo mantener. Y eso sí que necesitan de entender un perfil en específico, con unas medidas específicas, con unas recomendaciones específicas, que a veces es en forma de una medida externa, a veces es en forma de una gestión del riesgo, a veces es en forma em, de escritura, depende mucho del caso. Entonces, no es que sea solo coaching, porque no, yo creo que la psicología siempre tendrá un punto, ¿no? de coaching, porque tú acompañas a la persona. Sin embargo, no es simplemente un asesoramiento, porque tocas todo el contexto del trading y hay conceptos de psicología que deben aplicarse sí o sí en forma de medidas, sobre todo pues a nivel de locus de control, de toma de decisiones, etcétera. Y Claudia, por lo menos en este tiempo que llevas trabajando con traders, me imagino que debe haber una métrica o algo que hayas visto que hay patrones que se repiten en traders neurodivergentes. ¿Cuáles son esos patrones que has observado? Es complicado de determinarlos porque realmente la cantidad de traders neurodivergentes que me llegan no es en un porcentaje tan grande como puede ser los neurotípicos. Sin embargo, sí que hay patrones o sobre todo a nivel de conocimiento de lo que es la neurodivergencia que podríamos encontrar. Patrones, por ejemplo, pues podemos tirar para el TDAH, por ejemplo, en el cual nos podemos encontrar con muchísima sobreoperativa si no está bien regulada.
¿Por qué? Pues precisamente por lo que hemos dicho antes, ¿no? Hay una asimetría en la acción, lo cual muchas acciones en poco tiempo pasado el umbral, que hace que todo vaya hacia adelante. Entonces, ese es un patrón común que nos podemos encontrar. También nos podemos encontrar agotamiento emocional, en el cual yo me saturo por pasar mucho tiempo en el gráfico sobreestimulado intentando ser disciplinado, porque hay una parte dentro de de la neurodivergencia que también quieres como que todo salga bien, como todo el mundo en concreto, pero es frustrante porque a veces no está correctamente edificado, lo cual hace que vengan con muchos niveles de frustración, con un problema que es muy persistente, lo he intentado todo y no sé ni qué hacer. Probablemente, repito, no hay un diagnóstico y no son conscientes, entonces nos podemos encontrar pues esos problemas de impulsividad, sobreoperativa, incluso mucha procrastinación también, es decir, rompen mucho las reglas, periodos de mucha actividad y de luego no hacer nada por haber dejado el trading, cosa que es frustrante porque quieren retomarlo pero no lo están retomando bien. Entonces, no es que haya un patrón en específico, pero sí que hay como pequeños puntos que son siempre más comunes, yo creo, dentro del grupo de la neurodivergencia que el grupo neurotípico. Y es ese punto en cuestión, ¿no? Que están desregulados a la hora de hacer ciertas acciones a nivel de gestión del riesgo, de constancia o de tiempo expuestos en el gráfico, lo cual para todos los casos puede llevar a perder dinero, a tener mucho agotamiento emocional o frustración por no estar alcanzando lo que quieren o poca consciencia de todo lo que está sucediendo, sobre todo si no estoy diagnosticado. Así es. Eh, Claudia, y hay una parte importante que me llama mucho la atención porque hay muchos traders, o sea, lo he vivido y lo he visto, que inconscientemente se sabotean, pero es de la parte inconsciente y puede ser que tengan algún problema de su niñez, algún problema inconsciente que se formó en sus primeros años de vida. En este caso, ¿tú cómo los ayudas o los refieres a otra persona? ¿Cómo se hacen estos casos? Es importante primero entender que el autosabotaje nace de una incoherencia, por decirlo así, entre unas acciones que yo hago y algo que yo he aprendido, lo cual hace que cuando voy a tomar decisiones a través de diálogo interno, la mayoría de las veces, la acción que yo quiero hacer no se materialice correctamente y yo, incluso sin saberlo, tome ciertas acciones motivadas por una emoción, puede ser miedo, puede ser no sentirme válido, es decir, una herida de niñez, como tú bien has dicho, que se ha materializado hasta la adultez. Entonces, partiendo de eso, tenemos que tener claro que para una persona neurotípica quizás es más regular y es mucho más pronunciado. Para una persona neurodivergente no puede resultar más complicado de encontrar por todas las características que puede tener la persona. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Realmente el abordaje es el mismo siempre y cuando haya un análisis previo correcto. Partiendo primero de el bloqueo inicial, que es la herida, la acción que deriva a eso, es decir, por ejemplo, en sobreoperativa, y todo lo que hace que la persona luego sea consciente de ello. Tenemos que entender que el autosabotaje es una reacción emocional en el cual nuestro cerebro se desconecta. Deja de pensar adecuadamente porque no está en raciocinio, por decirlo así sencillo, y se activa toda la reacción del sistema límbico para que haya una alarma y un alivio. Es decir, necesito como que toda esta ansiedad y estrés, que es lo que hace que el cuerpo se encienda, pare. Esa amenaza cada uno la tendrá diferente acorde a esa herida. Entonces, todo el proceso para poder identificar eso, primero, es con una sesión, sabiendo y detectando que la persona tiene ese autosabotaje. Diálogo socrático es una de las herramientas, por ejemplo, que hemos dicho, muy útil para que la persona tome conciencia, pero también tiene que haber facilitadores, porque, repito, el autosabotaje no desaparece como tal, sino simplemente baja la noción y acepto la herida desde otra perspectiva. Es decir, todas las experiencias que nosotros tenemos no desaparecen, pero las podemos ver desde una perspectiva o desde otra que condiciona el cual yo accionaré en el gráfico. Para una persona neurodivergente habrá otros matices que también la harán consciente de la herida, pero quizás no de otra manera. Quizás es una conciencia o mucho más absoluta o incluso menos absoluta, lo cual hace que sean como menos emocionales o muy emocionales. No hay un término medio en la mayoría de los casos, de muy arriba, muy abajo, lo cual dificulta encontrar esa herida.
porque no es una reacción tan pronunciada muchas veces. Entonces, el abordaje de eso para mí es una mezcla entre un abordaje emocional en el cual encontramos la herida, el porqué y todo el patrón completo, que nos lleva luego a una aceptación y a un trabajo de reprogramación, pero luego también una vez está hecho, crear el hábito nuevo, porque eso tenemos que trabajar la neuroplasticidad, que básicamente es la capacidad de aprender y desaprender de nuestro cerebro, para que haya un nuevo patrón elegible, porque es una red neuronal que ha estado activa mucho tiempo, que ha hecho su labor, pero ya no está funcionando. Por ende, en el gráfico también tiene que haber un cambio. Los facilitadores, como pueden ser, pues desde reescribir nuestro diálogo interno, desde poner ciertas medidas de riesgo, desde medir muy bien los datos y tomar conciencia de ellos, desde el tiempo de exposición, todo aquello que hace que el proceso de descubrimiento de la persona sea mucho más fácil. No podemos trabajar el gráfico sin antes asegurarnos que la persona está en un rango estable para decidir, porque si no, el trabajo psicológico no sirve de nada. Claudia, aquí escuchándote, o sea, me conecto mucho con lo que me he pasado y por lo que veo, la psicología en el trading es más como de descubrimiento, porque la verdad es que el neurodivergente siempre va a ser neurodivergente, simplemente es como que lo acompañas con las técnicas y todo el proceso, todo lo que lleva la psicología que hace, a que esta persona se conozca y diga, mira, esta es la forma que tú vas a poder tener éxito porque no vas a poder cambiar porque esta es tu personalidad. O sea, es como que un descubrimiento de tu personalidad y darle estas herramientas que necesita esa persona. ¿Es algo así? Sí, es algo así. De hecho, entra mucho también en el problema que podemos tener o que hemos tenido a lo largo del tiempo, y es que se ha catalogado que quizás ciertas personas neurodivergentes no eran válidas para ciertas tareas, ¿no? Y eso ha sido un tema muy extendido, muchas, pues en clase, con ciertos alumnos, incluso sobre todo siendo más jóvenes. Entonces, aquí la cuestión quizás no está en por qué no pueden hacer eso o por qué no pueden, sino cuál es la manera encontrable y sencilla, entre comillas, para que la persona que tiene ese punto pueda ejercer igual que otra que no. Es decir, partimos de que tanto el estudio como el trading, como cualquier profesión, repito, para mí tienen como una base de aptitudes. Entonces, esas aptitudes necesitan ser adaptadas a cada persona, ya sea a nivel de aprendizaje o a nivel de colocación de piezas, para que puedan ejercer. Quizás para una carrera, pues para ciertas carreras no, pero el trading sí que es una de ellas en las cuales colocas ciertas piezas y esa persona se siente como más encaminada. Sin embargo, si englobamos en el mismo saco a todas las personas haciendo trading, entonces obviamente las personas neurodivergentes en la mayoría de los casos estarán en desventaja, porque no es la misma percepción que una persona neurotípica y un ritmo de aprendizaje igual, probablemente, lo cual sí, pues habrá pocos neurodivergentes que podrían tener éxito. Sin embargo, si se ajustan ciertas piezas de todas esas capacidades y encontramos la estrategia psicológica que es adaptada para esa persona, entonces el porcentaje sube, porque el ecosistema que envuelve al neurodivergente acompaña. Entonces es mucho más fácil la persona a nivel de estudio, si se adaptan ciertas cosas, como puede ser, me invento, letra más grande, más tiempo en el examen, quizás tendrá más probabilidades de poder tener éxito también en este examen. Se ha catalogado de que no pueden tener éxito estas personas por tener este punto, pero no es así. Es simplemente una cuestión de adaptaciones correctas, no de considerar que son menos inteligentes o menos capaces, que es ahí donde está la cuestión. No es una cuestión ni de capacidad ni de inteligencia, es una cuestión de personalidad, es decir, de tener pues ciertos umbrales más activos o menos activos. También hablamos de depende del nivel. Hay casos graves en los cuales sí que puede haber una limitación en tu persona, entonces sí que tiene que haber una adaptación diferente, pero en niveles normales, por decirlo así, dentro de lo que es la normalidad del umbral de la neurodivergencia, donde hay una consciencia, hay un control, simplemente hay como ciertos picos disparados que si no soy consciente me dificultan mi día a día, que si soy consciente lo iré adaptando, hará que todo sea mucho más fácil, pero se tienen que adaptar. Mira, Claudia, de verdad que me ha gustado mucho todo esto que nos has dado.
Y ya nos acercamos al cierre y me gustaría que nos dijeras tanto a neurodivergentes como a las personas típicas, ¿cuáles serían esas herramientas o esos consejos que tú podrías darle a estos traders que están comenzando o que están en este camino de volverse rentables? ¿Qué le darías desde la parte psicológica? Más que unas herramientas que yo podría dar, lo que daría sobre todo es un formato de consejo, ¿no? Porque no hay herramienta milagrosa ni sistema perfecto que nos pueda salvar realmente de lo que al final nos diferencia de rentables a no rentables, y es las acciones. Entonces, partiendo de qué son acciones, ¿qué nos facilita el hecho de tomar acciones? Primero de todo, la conciencia. Conciencia de quién soy, qué hago y por qué. Ese es el primer punto, ¿no? Es decir, el conocerme y yo saber. Entonces, más que buscar la fórmula, yo lo que buscaría es un sistema operativo adaptado a ti y a tu mente. Con eso significa que no vas a crear un sistema perfecto, vas a crear tu sistema. Entonces, yo recomendaría para todos esos traders que están intentando tener resultados, sean neurotípicos o neurodivergentes, aquí sí que todos nos ponemos en el mismo saco. Es una acción concreta para todos. Y es que todo lo que estáis aprendiendo, aprendedlo primero desde la base, es decir, aprendo la estrategia de mi mentor o edifico un sistema sólido, pero luego empezad a ver cómo relacionáis vosotros con el gráfico, qué temporalidades tocáis, qué reacciones emocionales tenéis, qué procesamiento tenéis. ¿Sois más visuales, más lógicos, más estructura, más flexibilidad? ¿Cómo saltáis? Es decir, ¿qué patrón tenéis? ¿Es quizás solo operativa? ¿Salto a las pérdidas? ¿Por qué? Edificad aquello que os está impidiendo tener resultados y adaptad vuestro sistema a ello. Es decir, no es que reduzca el problema, no, sino que intento facilitarme la calma. Todo lo que buscamos realmente o lo que nos facilita una acción sostenida en el tiempo es la calma en mi cabeza o el conocimiento suficiente de mí para decir hoy sí o hoy no. El hoy sí acompañará de un sistema que se ha adaptado a mí y me permite ese trabajo. Por ejemplo, quien es arquitecto necesitará todas sus herramientas para poder estructurar un edificio. Aquí es lo mismo. No puedo trabajar con un sistema que no lleva mi nombre, porque estaré forzando una situación y me sentiré extremadamente agotado probablemente, porque no estaré cómodo. Entonces, encontrad una comodidad, una zona cómoda en la cual operar. Y si no estáis seguros, acudid a profesionales del sector. Psicotraders, puede ser a mí o a cualquier persona, para que os dé una orientación. Y eso os ayudará a colocar vuestras propias piezas. La palabra final siempre es vuestra. Pero intentad que todo vuestro proceso de aprendizaje se vaya adaptando a vosotros. No me adapto al mercado, me adapto el mercado a mí para yo luego poderlo dominar. La incertidumbre pesa en el momento en el cual lo que hago siento que no está en mi control. Siendo neurotípico o neurodivergente es indiferente. Entonces, conocerme me ayuda a saber exactamente lo que necesito y cómo lo quiero. Y ese es el consejo que yo les daría a todos. Mira, muchísimas gracias, Claudia. De verdad que ha sido una sesión de muchísimo valor este episodio. Y me gustaría que nos dijeras dónde pueden estas personas, por lo menos que quieren ayuda, dónde pueden conseguirte, dónde nos puedes compartir tus redes y dónde pueden Sí. escribirte. Ujú. Yo donde estoy más activa es en Instagram, supongo que saldrá por aquí, si no, en @clau.psicotrade. Ahí es donde estoy yo divulgando, trabajando, me pueden contactar por privado. Yo siempre soy yo quien responde, entonces podemos hablar, podemos tener una conversación y ver cuál es la adaptación mejor para cada uno a nivel de servicios. Yo trabajo a nivel individual, aunque también dispongo de un programa y una pequeña membresía. Entonces, todo depende un poco de cuál es el punto en el cual nos encontramos. A nivel de Instagram, ahí es donde más estoy. Si también os gusta el tema de escuchar píldoras, podcast y demás, tengo también un pequeño podcast donde yo no es que hable con nadie, sino que yo misma voy dando píldoras de audio a nivel de diferentes temas. Eso también os puede ayudar. El podcast lo podéis encontrar en Spotify, se llama Psicotrading y un café con Claudia Campos. Y ahí también podéis encontrar pues bastante información gratuita. La mayoría de las cosas que doy son gratis. Sin embargo, si queréis más disponer del servicio, me enviáis un mensaje por privado de Instagram y estaré encantada de atenderos. Muchísimas gracias, Claudia, y un placer. El placer es mío. Mil gracias.